Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Morte Podcast, donde hablamos de pérdidas, procesos de muerte y los miramos con amor. Yo soy Patti Bueno. Estamos en la temporada 6 y hoy vamos a grabar el cuarto episodio con nuestra invitada especial del día de hoy, Angélica Bervin. Bienvenida, Angélica. Ella está en Miami, es venezolana, tiene 41 años, dos hermosos hijos. Es licenciada en Relaciones Industriales y ahora, a raíz de la pérdida de su esposo, que murió hace unos años y ya nos contará Angélica todo ese proceso, escribió un libro hermoso donde da su testimonio y comparte todas las herramientas que a ella le ayudaron en este proceso, que se llama La muerte es mi maestra. Y bueno, pues que nos platique de su viva voz un poco más sobre su proceso. Muy bienvenida, Angélica. Gracias por Gracias. aceptar estar aquí en Amorte el día de hoy. Muchas gracias, Patti. De verdad que esto para mí es un honor. Bueno, yo ya te comenté, siempre te he admirado desde que te conocí y veo toda la sabiduría que siempre nos regalas y de verdad es un honor para mí estar aquí y poder compartir también parte de mi proceso que pues pueda ayudar a otras personas. Gracias, de Pues verdad. muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas y tú también has ido descubriendo tu propia sabiduría en este proceso que a la vez es muy doloroso y fue muy doloroso y tiene muchas partes y has podido transformar como todo ese dolor como en una guía para ayudar a otras personas, que creo que es muy noble cuando podemos poner al servicio de otros nuestros propios procesos, que pues la vida misma es el mayor maestro, así como se llama el título de tu libro, ¿no? Mi Sí, duelo es mi maestra. Entonces, total. pues bueno, me encantaría que pudieras compartir con el público de Amorte un poco sobre tu proceso que viviste con tu esposo hace unos años. Sí, bueno, Patti, para contarte un poquito o para contarles también a la audiencia un poquito la historia, yo tenía con mi esposo ya más o menos casi 22 años juntos, pues porque nos hicimos novios muy jovencitos. Luego, pues teníamos 9 años de casados, ya con dos hijos. Él le diagnostican la enfermedad en el 2018 y pues era un cáncer gástrico bastante agresivo. A pesar de eso, estuvo bastante, digo yo, pues que el pronóstico, a pesar del pronóstico, tuvo bastante tiempo porque duró casi 4 años con la enfermedad y bueno, todo este proceso me llevó a vivir un duelo de manera anticipada sin saberlo porque en ese momento no era consciente, ¿no? De todo esto. Y una vez que él fallece, yo sentí, pues obviamente, ese dolor tan profundo, tan devastador, pero sentí que era algo que me correspondía vivir, pues que era algo que me correspondía transitar, no lo vi como, no lo renegué, no lo vi como algo de pronto injusto, sino como que, bueno, era parte del mismo amor que yo había sentido por él o que siento por él, ¿no? Entonces yo decidí, bueno, si esto es lo que me toca, ok, lo acepto, pero tengo que ver cómo voy a hacer, de qué me sostengo, qué hago, cómo hago con los niños, porque obviamente esto es algo que por más que sea una enfermedad y uno, por mucha esperanza, siempre hay una parte de uno que sabe que pudiese suceder. em, Uno no tiene como que esa experiencia o esa preparación de vivir sin esa persona en el día a día, porque uno puede aceptar de pronto la muerte, pero aceptar la ausencia es como algo de día a día, ¿no? Perdón, todos los días despertar y no verlo, entonces eso es como una adaptación que se da un paso a la vez. Y bueno, en esta búsqueda de herramientas que me ayudaran, empecé a hacer cursos, empecé a buscar información sobre la muerte, sobre el duelo, y me fui como cautivando, ¿no? Con todo esto, porque de verdad que te das cuenta que lo que hay detrás es puro amor e incluso pura vida. A pesar de que busqué o que empecé a tratar de comprender el duelo, entonces veía que lo que había detrás era amor
y tratando de comprender la muerte, te das cuenta que lo que hay detrás es la vida, ¿no? Y, y bueno, seguí como que involucrándome en todo este proceso. En estos cursos hacíamos mucha autoindagación de manera escrita. Y esto me dio la idea después que ya él tenía un año de fallecido de poder plasmarlo en un libro, porque me parecía muy impresionante que de un corazón roto, ¿sabes? Y tan dolido saliera cosas que tú dices, wow, esto pudiese ayudar a otras personas. Sobre todo porque también leía mucho y yo me ayudaba de otros libros y yo decía, bueno, tal vez mi experiencia también pueda ayudar. Creo que eso también emerge de uno como esas ganas de querer de pronto entonces sostener al que viene detrás, ¿no? Yo creo que en todas las adversidades nos pasa, que después queremos ayudar a poner al servicio, ¿no? Eso que pasamos. Sí. Sí, y al poner al servicio esos estados tan vulnerables de toda esa experiencia que hemos atravesado, el regalo es que en poder estar presente con esta vulnerabilidad y este dolor y esos umbrales de vida, hay muchísimos regalos dentro de esa tristeza, esos momentos difíciles, en poder salirnos de nuestro propio dolor sin olvidarnos, porque es distinto como anestesiar nuestro dolor, no querer ver nuestro dolor, a poder sostenernos en este espacio tan vulnerable y poner al servicio para los otros, compartiéndonos desde este lugar. Mi querida amiga Mirabai Starr, que es una escritora y maestra de religiones y filosofía, dice que el duelo es como esta tierra santa, esta tierra bendita, donde Ujú. está fértil para que puedan brotar muchos regalos cuando estamos abiertos a poder quedarnos con nuestro dolor. Cuéntanos, Angélica, en este primer descubrimiento, cuando sucede el diagnóstico, ¿cuál fue tu primera reacción ante este evento? Mira, cuando fue el diagnóstico realmente fue como, ok, esto es lo que tenemos enfrente, vamos a ocuparnos. Pero sí, incluso no solamente de mi parte, sino como a nivel familiar, hay como un querer resolver rápido para volver nuevamente a la normalidad. Eso pasa mucho, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que volver a la normalidad es volver a lo que te enfermó en este caso, ¿no? Y se supone que tiene que haber un crecimiento, algo, otra cosa que te lleve a estar bien, pero con otra mirada o desde otro punto de vista, porque si vuelves a lo mismo, que es lo conocido y obviamente es lo que nos da sensación de control, porque el control nunca lo tenemos, pero nos da sensación de control, realmente algo de allí era que quizás lo que lo enfermó, entonces había que salir de esto, ¿no? Pero en un principio uno no hace conciencia, o por lo menos no fue mi caso, era más como, ok, vamos a ocuparnos, pero o sea, era todo como de resolver para salir de la situación rápido, como que creyendo que con que hiciéramos todo rápido íbamos a volver nuevamente al estado anterior. Y no es así. Entonces, cuando uno se abre, llega un punto en el que uno se abre y dice, no, ya va, aquí hay otra cosa, aquí todos nos transformamos. Cuando te abres a eso, a aceptar que eso está ocurriendo, es como que ahí es donde se ve eso que mencionas, ¿no? Como esa belleza colateral eh, Exacto, de la las belleza cosas. colateral que me encanta es poder ver dentro de este estado tan frágil, donde quizás eh, necesitamos rendirnos. ¿Y en qué momento te das cuenta que sanación no es igual a curación? O sea, cura, o sea, que todo va a regresar a estar como antes y que si hacen todos estos pasos médicos, emocionales, de terapias, todo lo que está en sus manos por hacer, ¿en qué momento te rindes y se rinden como familia y pueden hacer espacio para saber que la sanación está en entender que las cosas a veces no son como uno quiere, sino simple y sencillamente como parte de un proceso de vida y que no significa que no estás haciendo todo lo que debes de hacer porque no hay una curación fisiológica? Ujú.
Sí, bueno, como te mencioné, le diagnosticaron a principios del 2018 y luego de esto le hicimos, o sea, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para actuar de manera rápida, porque como te dije, era un cáncer muy agresivo. Entonces le hicieron una cirugía en la que le sacaron todo el estómago, luego le hicieron quimioterapia, luego le hicieron radioterapia, porque bueno, en este caso fue la decisión que él tomó, ¿no? De hacer todos estos tratamientos. Ya luego él estaba bien y como te digo, uno trata como de volver otra vez a la normalidad. Teníamos planes ya, estábamos en Venezuela y teníamos planes ya de venirnos para acá, para Miami. Lo hicimos allí, o se nos monta también el duelo migratorio, ¿no? De alguna otra forma se van uniendo, porque ya la pérdida de un órgano ya es un duelo también, la pérdida del estilo de vida es un duelo también, entonces se iban uniendo duelos allí. Pero en abril del 2019 él se empieza a sentir mal, tiene una obstrucción intestinal y le hacen una cirugía donde le colocan una ileostomía, ¿no? Que es una bolsa que le ponen a nivel del abdomen para que pues salgan los desechos por allí. Y esto fue como, sabes, uno da por sentada tantas cosas. El hecho de que vayamos al baño con normalidad lo damos por sentado. Y esto nos llevó a hacer, o por lo menos en mi caso, y siento que él también formó parte de eso porque nos llevó a ver todo de una mirada diferente, a aceptar que ahora esto iba a ser así. Y, y creo que aceptando es como, es cuando tú disfrutas de todo lo demás, que sí sigue estando allí y de incluso de lo nuevo. Entonces, ya para este momento pasamos de buscar tantas cuestiones o tantas soluciones médicas a buscar también soluciones más de adentro, más espirituales, más emocionales. Y empezamos como a buscar de meditar, a buscar de pronto autoindagar o indagar sobre qué cosas porque, y siempre me incluyo, fíjate que era su enfermedad, pero me incluyo porque todo lo que él hacía yo lo hacía, ¿no? A nivel de emociones que de pronto había tal vez producido la enfermedad, ¿no? Entonces todo esto nos ayudó muchísimo porque ah, siento que aunque él no se haya curado de la enfermedad, él sanó muchas cosas a nivel emocional y espiritual. Entonces, sí, de pronto físicamente se fue deteriorando, pero emocional y espiritualmente, pues se fue engrandeciendo, se fue como que iluminando, ¿no? En ese sentido. Y obviamente eso no quiere decir que no vivía su proceso con dolor, que no vivía su proceso de pronto con sus emociones, de que pasas tú por todas estas cosas como la rabia, como el miedo, todo eso. Pero sí siento que esto tal vez, pues suena irónico, pero que esto tal vez le dio más vida que cuando no estaba enfermo. Más vida de verdad. Mencionas en tu libro que la muerte, tener la muerte tan presente y tan de cerca en nuestra vida nos conecta con estar más vivos y más plenos y conscientes y agradecer y poder eh, apreciar ese momento presente porque estamos ¿no? Como con la muerte sobre el hombro, visitándonos muy de cerca, diciéndonos, esto también se puede acabar. Y esto siempre es así, es Ujú. una ilusión que no, pero la muerte sí, estoy de acuerdo contigo, yo lo he vivido mucho en mis propios procesos, como un proceso de muerte me ha ayudado también a mí a estar más en contacto con el agradecimiento, con la vida Ujú. misma y a tener un valor eh, que le da más significado a las cosas muy pequeñas, ¿no? A que todo es un milagro y que cada Exacto. momento es irrecuperable, ¿no? Y que no sabemos si ese va a ser nuestro último momento. Y quiero regresarme un poquito a esto que hablabas, de estos duelos paralelos que estabas viviendo y que vivieron como familia de todos estos cambios. Estabas viviendo en Venezuela y pues bueno, no puedo dejar de mencionar ahorita tu amado Venezuela, que está Ujú. pasando también por una crisis muy difícil ahorita con las elecciones y pues tu familia que tienes allá y el duelo por tu país amado, que sigue en este umbral y que no puede salir de esta situación
que lleva viviendo 25 años, ¿no? Y que pues Ujú. estaban como tan cerca. Entonces, lo siento mucho, Angélica, eso es Gracias, como gracias, algo que me gustaría mencionar ahorita, para todos los gracias. venezolanos, como seres humanos y realmente ver esta lucha que tienen día a día y no perder la esperanza y cada quien seguir poniendo su granito de arena para que ojalá muy pronto puedan ver ese cambio que tanto anhelan. Amén. Y qué difícil, amén. Y qué difícil estar lejos de tu familia, lejos de tus amigos, lejos de esa comunidad que te sostiene y te apoya, porque ustedes se van a Miami y ustedes no tenían comunidad en Miami. Ujú. Entonces, tus hijos, ¿cómo vivieron ese cambio? ¿Cómo crees que esto unió a tu familia en ese proceso? ¿O también fue extremadamente difícil en los momentos de cuando tenían tratamientos de hospital y demás, con quién dejabas a tus hijos? Todos Claro, estos duelos paralelos que van surgiendo. ¿Nos podrías platicar un poco claro, sobre todas estas partes? claro, claro, claro que sí. Bueno, mientras estábamos con el proceso de enfermedad, afortunadamente estaba aquí un hermano de él. Y bueno, de él y con su esposa era que nos sosteníamos, por ejemplo, esta logística de, bueno, dejar a los niños mientras yo estaba en el hospital, ¿no? Sobre todo cuando le hicieron esta cirugía que te mencioné, fueron varios días de hospitalización. Em, pero ya cuando él fallece, unos meses antes, como 2 meses antes, llegó su mamá. Una cuestión que también fue como un milagro. Ella estaba en Venezuela y pudo venirse, algo que era bastante difícil e improbable, pero lo logró. Y para mí esto es lo que te digo, que donde yo veo cosas que después son de las que yo después me sostengo, ¿no? O sea, que ella haya llegado y haya podido estar con su hijo compartiendo estos últimos meses de su vida, para mí fue, o sea, ver allí el poder de Dios, el poder de la vida y sentir, y decir, bueno, de aquí me sostengo porque siempre está conmigo, ¿no? Siempre está con nosotros. Cuando ya él falleció, también a los pocos días llegó su hermana. Y ellos estaban en mi casa en esos días, ¿no? Esos días previos a su muerte, duraron un tiempo, de hecho, viviendo aquí conmigo y eso me ayudó muchísimo. Primero porque, bueno, la logística con los niños, ¿no? Yo creo que el proceso de adaptación sola yo con los niños hubiese sido muchísimo más fuerte si no hubiesen estado ellas. Segundo, porque era un duelo compartido y tenía yo la posibilidad de tener con quien hablar de esto con personas que le interesara escucharme, porque era su mamá y su hermana. Entonces, ¿quién más que ellas, no? Y ellas lo que hablaban de él, yo también es súper interesada en escucharlas y todas juntas nos sosteníamos allí. Entonces, yo fui, creo que muy privilegiada en este aspecto. Sin embargo, por supuesto, los duelos yo siempre pienso que aunque estés rodeado de personas, es como algo muy, muy íntimo, muy de introspección. Desafortunadamente no tenía a mi mamá, a mis hermanas aquí, que por supuesto eso es un vínculo, sabes, que uno siempre necesita, mis amigas, por ejemplo. Pero yo digo que en parte yo agradezco que haya sido así, porque quizás si yo hubiese estado en Venezuela, por ejemplo, todos ellos en busca de ayudarme me hubiesen tratado de tratarme de sacar de ese estado. Y no hubiese hecho todo este tema de conciencia que he hecho. No hubiese escrito el libro porque hubiese estado tratando de distraer todas estas emociones. Entonces yo siento que el haber estado aquí sola de pronto fue más bien lo que me ayudó, porque me tomé el tiempo de poder, sabes, entrar en mí. Qué bello esto que dices. Y en una conversación que tuvimos anterior a grabar este podcast, yo te preguntaba de dónde habías sacado toda esta resiliencia y fuerza de espíritu desde lo más adentro para poder ir sosteniendo a tu familia, a tu esposo y sostenerte a ti en este proceso. Y nos pudieras compartir eso que me comentaste en esa plática, de dónde sacas esta resiliencia. Bueno, yo creo que desde la confianza de la vida, porque yo, si bien a veces uno dice, bueno, me está pasando todo esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero hay que darse cuenta también de que o sea, es la misma vida o el mismo Dios que me lo puso a él.
delante para yo conocerlo, que me lo puso en el camino para yo enamorarme de él, para yo casarme con él, para tener mis 2 hijos con él. Entonces, esa misma vida es la que está ocurriendo y en la que está de pronto, pues, no causando, porque no es que la vida te hace esto, o sea, simplemente son los eventos que surgen y es en la misma que estoy. Y yo siento que así como, o sea, no puedo ver solamente lo que no me gusta, tengo que verlo todo, tengo que ampliar la mirada y ver todo el panorama y decir, ok, esto, no puedes desconfiar de lo que pasó porque esa misma vida o ese mismo destino fue el que previamente te hizo conocer a esa persona, ¿ves? Entonces, de eso es lo que yo me sostengo, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionaste lo del tema de la muerte, ¿no? Que le da este significado a la vida, yo siempre menciono esto de que la vida es tan efímera, o sea, nosotros nada más necesitamos nacer para ya pues tener como que ese pronóstico de que vamos a morir. Porque la muerte es tan certera. Entonces, realmente llega un punto en el que a mí, en mi caso, me empezó a sorprender, fue wow. O sea, más bien el milagro aquí era que yo lo hubiese conocido, es más, que hubiésemos nacido, para empezar, que hubiésemos nacido, que nos hubiésemos conocido, que hubiésemos podido estar juntos, a pesar de todas las adversidades, porque como pareja también tuvimos adversidades, que hubiésemos tenido a nuestros hijos, a todo el punto, a todas las etapas de nuestra vida, todo lo que llegamos. Eso es realmente el milagro. No, 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 o sea, y lo que realmente sorprende, no que haya muerto. Que haya muerto era lo que estaba garantizado que iba a pasar. Entonces es como que, no, wow, esto es lo sorprendente, no que él no esté aquí conmigo hoy. ¿Ve? Sí, Angélica, pero me parece que definitivamente tienes una fe enorme y una espiritualidad que te sostiene y que en momentos de crisis muchas veces no podemos accesar a como a esta Mm. confianza absoluta en la vida de poder ver los regalos, si no es quizás nos empezamos a sentir muy ansiosos o tenemos mucho miedo, nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto terrible? Porque la mayoría de la gente no quiere hablar del tema de la muerte, Ujú. ni quiere hablar de la posibilidad de que en algún momento se va a morir alguien que amamos y sobre todo cuando es una persona joven, llena de vida, o sea, pensamos que es injusto. Entonces, esta resiliencia tiene que venir como de una fortaleza del espíritu muy profunda. Me encantaría si nos pudieras compartir de tu libro algo que te inspire a compartir con nuestro público, que quizás pueda darnos un poco más de dirección hacia de dónde sacas toda esta Ok. fortaleza de espíritu. Sí. Bueno, por aquí tengo algo que me gustaría compartirles. Voy a leer un poco. Con respecto, bueno, no sé si puedo compartir dos cosas, porque con respecto a la muerte yo escribí, digamos, este libro no es libro de poesía realmente, pero sí hubo una parte que le escribí como un poema, ¿no? Entonces dice, no era la primera vez que me encontraba mirando hacia atrás. ¿Qué me iba a imaginar que esta historia así iba a acabar? Pero un día me permití reflexionar. ¿Y si lo hubiese imaginado, hubiese elegido cambiarla? No creo, la hubiese elegido igual. Y es que no se trata de imaginar la posibilidad de que vamos a morir. Tenemos que tener la certeza de que eso va a ocurrir, porque morir es lo único seguro que nos va a pasar. Y esa es la conciencia que la muerte nos da. Estaríamos mucho más presentes si en lugar de rechazarla, la observáramos de frente. Experimentaríamos lo amoroso que sería vivir teniéndola siempre presente. Y bueno, esto refleja eso, ¿no? De que realmente si hubiese sabido que todo lo que iba a ocurrir, hubiese tenido la posibilidad de cambiarlo, de no conocerlo, no. O sea, lo hubiese conocido y hubiese transitado todo igual del mismo modo si, aunque me dijera, mira, lo vas a conocer y esto es lo que va a pasar, yo creo que pues lo hubiese hecho igual, ¿no? Eh, y, y eso es como, es lo que te mencioné anteriormente, es como de lo que me sostengo de tratar de confiar en que si todo lo demás fue perfecto, digámoslo de manera
en teoría, si todo lo demás fue perfecto, entonces esto que está ocurriendo también está en el perfecto orden de las cosas que tienen que suceder en la vida. Y a medida que iba transitando el duelo, escribí esto y dice, el duelo ha sido todo un viaje de introspección y aprendizaje, y aunque parezca absurdo, me ha gustado experimentarlo. Esto solo lo puedo decir cuando estoy observando la pérdida, perdón, la película desde afuera, cuando con una mirada transpersonal. Cuando estoy en la interpretación de mi papel, obviamente se siente diferente. El duelo es un camino que no hubiese querido tener que recorrer. La vida me lo puso delante y escogí transitarlo. Estaba y ahí estaba, a pesar de todo el caos. Era un lugar hermoso que jamás había explorado. Allí tuve que mirar de frente al dolor para conocerlo y hacerme su amiga, respetarlo y hasta amarlo. No para quedarme en él, sino para vivirlo con protagonismo y responsabilidad. La sabiduría para seguir este viaje es inherente a cada lágrima que brota de mi corazón. Por esta razón honro cada una de ellas. Y aquí quería, era como quizás reflejar esto de, yo no quería que mi experiencia con Alberto, o sea, alguna etapa de nuestra vida representara una desgracia. O sea, yo no quería que su muerte fuese una desgracia en mi vida, porque me parecía injusto y sobre todo para él que había, sabes, luchado tanto y hecho tanto. Entonces yo no quería como que esto representara, eh, sí, esto, ¿no? Una desgracia en mi vida. Entonces yo decía, bueno, ok, ya tú hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora me toca a mí. Entonces voy a hacerlo con protagonismo, voy a estar aquí a ver qué es lo que tengo que hacer, porque él también cuando le llegó su diagnóstico y tenía la enfermedad, él tenía que enfrentarse a todo, a las quimioterapias, a la radio y todo con incertidumbre, todo sin saber qué va a pasar. Entonces ahora me tocaba a mí esto, ok, esto es lo que tengo, qué tengo que hacer, qué tratamiento voy a usar, qué camino voy a recorrer, algo así. Pero no quería que su muerte representara una desgracia porque era como que si algo de mi relación o de mi vínculo con él manchara nuestra historia. Y no quería que fuese así. Y esto que dices que no querías que fuera una desgracia su muerte, no significa que hacías de lado y podías, Exacto. no, o sea, que no podías nombrar. Voy a leer algo que escribes en tu libro sobre el miedo que dice, cuando la desesperanza y la tristeza me han quitado todo el ruido y la distracción externa, me han llevado a mirarme el corazón desnudo. Me he visto frágil, sola e indefensa. Sin embargo, aceptando el miedo, he podido tener valentía. Nunca he superado el miedo. Solo lo he hecho consciente y partiendo de ahí, le paso por una orilla sigilosa de puntillas. El miedo que se hace presente no es algo que me ataca, simplemente está. Solo se defiende si intento sacarlo y si lo hago, siempre gana porque me paraliza. Cuando nos dicen, no tengas miedo, es porque ya está en nosotros. Así que, ¿cómo lo quitas? No se va a ir antes de la acción, sino después. El miedo que viene del corazón, de la intuición, nos impulsa, nos saca de determinadas circunstancias reales para poder sobrevivir a ellas. Pero el temor que viene de la mente, de las situaciones imaginarias del futuro, de los recuerdos y de los y sí, esta emoción nos estanca y nos roba la paz. Esto me parece algo sumamente importante que mencionas en el libro, la diferencia entre poder ver el miedo, ¿no? Y reconocerlo y la mente que nos roba de tanta energía con todas las cosas que pudieran pasar que no sabemos si van a pasar o no. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ese proceso? Sí. Bueno, cuando te decía, por ejemplo, que, exacto, que no quería que esto fuese una desgracia, no era invalidando todas las cosas que me hacía sentir el duelo, ¿no? El dolor, la tristeza e incluso el miedo, porque cuánto miedo da en los duelos, ¿no? Esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué vamos a hacer, o sea, y sobre todo con el tema de los niños, ¿no? Aparte de que también te empiezas a llenar de otros miedos, como por ejemplo, y si yo enfermo, y si también mis hijos se quedan sin su mamá, o si ellos enferman, empiezas a llenarte de muchos miedos. Y en el día a día, cada cosa que hacía diferente a lo que hacía antes, me daba miedo.
tener que, por ejemplo, manejar en la autopista, que él siempre era el que manejaba en la autopista aquí en Miami, que es totalmente diferente que manejar en Venezuela. Me daba miedo, pero tenía que con el miedo ahí, o sea, vente conmigo, porque, ¿sabes? Si no, no lo iba a hacer. Si yo iba a esperar a que el miedo se me quitara, no iba a poder hacer nada. Y lo hacía. O, por ejemplo, cuando me tocó viajar, entonces también hacerlo sola. En realidad, mi intención de un viaje que tuve, de hecho, conté de esto en Instagram hace poco, un viaje que tuve em, que hice con la intención de distraerme con una amiga y resulta que ella después no pudo ir, era a Nueva York y yo me quedé solita en el aeropuerto de Nueva York con los dos niños y yo, ¿qué hago? O sea, tenía tanto miedo, estaba aterrada. Pero o era o seguir el viaje sola o devolverme. Entonces dije, bueno, ok, con el miedo allí me perdí muchas veces, tenía mucho miedo, pero, pero era la única manera de hacer las cosas con ese miedito allí cargándolo a todas partes. Y me daba cuenta de que realmente el miedo se te quitaba era después de que hacías lo que querías hacer o lo que debías hacer, no antes. Entonces, eso, cuando esperamos que supuestamente el miedo se nos quite o cuando nos dicen, no tengas miedo, ya el miedo lo tienes allí. Y esperar a que se quite es quedarte paralizada y no hacer nada, no tomar acciones. Gracias por esa reflexión, me encanta, me parece tan importante en estos procesos. Sobre el dolor, me encantaría compartir lo que dices sobre el dolor en tu libro. Dices, tranquilo, esto es solo dolor, es natural, es instintivo, es necesario. Gracias, pero no quieras ni intentes repararme, solo sé testigo y acompáñame. No te preocupes, esto es solo dolor. No estoy añadiendo sufrimiento porque acepto que es normal y sé que estás ahí para sostenerme. Gracias, pero no seques mis lágrimas. Solo abrázame y escúchame. Y si sientes que te incomoda mi dolor, es porque remueve el tuyo. Aquí estaré para acompañarte. Esto me parece tan importante, Angélica, en este proceso. Es difícil encontrar una comunidad que te pueda sostener porque ha podido justo abrazar su propio dolor, estar con él, atravesarlo a pesar del miedo, a pesar de saber que nadie te lo puede quitar, es tuyo. Pero si yo no he podido sostener el mío, verlo a la cara, rendirme a él. Rendirme no significa paralizarme, sino significa, a pesar de cómo es la realidad, que no la puedo cambiar, qué acciones voy a tomar que sean necesarias para poder seguir con la vida, porque la vida misma te pide cuando tienes hijos chiquitos y cuando tienes que sostener tu economía y cuando tienes que seguir adelante, ir al súper a comprar comida para tu familia, hacer las cosas cotidianas. Y aquí quiero hacer un hincapié en otro de tus posts que me pareció muy importante. Es como, si te arreglas es que no te importa. Si no te arreglas es que no estás pudiendo con el dolor y pobrecita de ti, ¿no? Entonces es difícil como darle gusto a la gente de afuera y encontrar esas personas que son seguras con las cuales sí puedes platicar y que sí te pueden sostener sin tener que escuchar cómo quieren dar respuestas o darte consejos de lo que piensan que deberías de hacer, cuando solo esa sabiduría es tan individual y tan personal y cada quien necesitamos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, creo que es una cosa de mucho respeto, poder ver al otro sabiendo que tiene su propia inteligencia y que va a Eso. salir adelante de su propia manera, con sus propios recursos, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes acompañar a esa persona sin querer salvarla o brindarle tu ayuda de lo que tú piensas que debería de hacer? ¿Y qué fue lo que más te sirvió a ti en esos momentos donde te encontrabas con gente que no podía sostener tu dolor o tu proceso porque querían darte consejos, decirte qué hacer o no sabían ni qué decirte, ¿no? Y aquí me encantaría que nos regresáramos a todas esas cosas que no debemos decir, que mencionas en tu libro. Sí. Te dejo hablar porque ya me emocioné demasiado.
Ay, sí, las famosas frases que, bueno, que todos utilizamos, porque todos alguna vez las hemos dicho, bueno, quizás si no las hemos dicho, las hemos pensado o algo, es como, creo yo, como recursos, pero no pensados, sino que están allí y, bueno, y uno las agarra porque quiere decir algo, ¿no? Así como de repente nos acostumbramos a decir buenos días, por favor, gracias, entonces tomamos estas frases también como que si fuesen eh, algo, no se me fue la palabra, ¿no? Como un protocolo para poder sostener a una persona que está en su dolor. Bueno, primero que nada es esto que mencionaste, ¿no? Reconocer en la otra persona su capacidad de encontrar su propia sabiduría, su capacidad de poder salir de ese dolor. Pienso que eso es lo primordial que tienes que saber para acompañar a otra persona. O sea, reconocer que esa persona puede. ¿Y por qué sabes que puede? Porque tú pudiste. O sea, y yo siento que a veces cuando hay personas que, bueno, y me incluyo, ¿no? Cuando queremos contar nuestra historia o nuestro problema o nuestra situación o nuestra adversidad, sentimos muchas veces que la otra persona no nos entiende. Pero entonces empezamos de repente relatando la historia. No, pero es que a mí me pasó, pero es que entonces, además tengo hijos, pero es que además esto, entonces tratando como de colocar todas las cosas que quizás agranden la situación como para ver si la otra persona nos entiende. Y yo pienso que sí, es verdad, de repente nadie nunca nos va a entender, o sea, si a veces no nos entendemos nosotros mismos, difícilmente otra persona va a entender exactamente por lo que tú estás pasando. Puede comprender ciertas cosas, tener una mirada quizás incluso amplia de lo que tú estás viviendo, pero exactamente el vínculo y esa emoción tan perfecta como tú lo estás sintiendo, no lo vamos a entender, ¿no? Porque por eso somos seres individuales. Pero también estas personas debemos nosotros, me incluyo, debemos estar abiertos a escuchar al que ya ha pasado o ha transitado por esto cuando dice sí se puede. Vas a después a sentirlo en tu corazón o vas a después a ver la luz en el camino, porque estas personas también te están diciendo algo que también vivieron, que también están viviendo. Entonces es como que yo te creo que tú sientes que no puedes, pero créeme a mí que yo también lo que yo también te estoy diciendo, o sea, es validarnos, ¿no? Ambos. Pero esto siempre es porque se tiene que tener conciencia de lo que se está viviendo. Si estamos distrayéndonos del duelo, difícilmente nos vamos a comprender incluso nosotros mismos, no vamos a saber qué estamos sintiendo. Es cuando tenemos la conciencia del duelo, qué estoy sintiendo hoy, cómo me siento con respecto a esta situación que acaba de pasar y así, ¿no? Y bueno, con respecto a las frases, esto es, bueno, todo un tema. Yo creo que podríamos hacer otro post perdón, podcast con respecto a frases, porque, por ejemplo, en el caso de las personas que de viudez temprana se les dice mucho o nos dicen mucho, bueno, ya tú vas a ver, tú vas a volver a ser feliz, vas a conocer a otra persona. Entonces aquí estás en esas dos frases diciendo tanto, o sea, como que volver a ser feliz. O sea, quiere decir que no estoy siendo feliz ahorita porque estoy en este proceso. Ciertamente estoy muy triste y quizás no estoy en este instante feliz porque no lo siento genuinamente, ¿no? Es un determinado caso, pero eso no me hace ser una persona infeliz. O sea, o por lo menos así lo vi yo, Pati. Yo no me sentía una persona infeliz. A pesar de todo, pues yo en ciertas circunstancias reía y obviamente estaba en un episodio de muchísima tristeza, muchísimo dolor, pero como que reconocía lo otro también, ¿no? Claro, todo esto a medida que va pasando el duelo, no en un principio. Lo otro aquí es que también se asocia mucho a que eres feliz solo cuando tienes una pareja. Como que si o sea, tienes que buscar el sentido fuera de ti, en otro. Entonces es como tienes este dolor no solo por amor, también lo tienes por apego. ¿Verdad? Y entonces estás tratando de salir de este apego y vas a buscarlo en otro apego. O sea, no estoy en desacuerdo con que una persona eh, eh, se enamore de nuevo y tenga otro amor. Eso yo no estoy en desacuerdo. Más bien yo estoy en total acuerdo con eso, porque si ya aprendiste a amar una vez, o sea, si ya amaste, eso más bien es la evidencia de todo lo que tú puedes amar. Pero pero sí es no confundir con que eres feliz nuevamente porque tienes a otra persona. No, eres feliz porque eso surge de ti y bueno, te compartes con otra persona. Igual cuando nos mencionan, por ejemplo, las que tenemos hijos, bueno, tú tienes que seguir ser fuerte por tus hijos. Entonces esto también pone una carga muy pesada en uno, pone una carga también en el hijo, porque entonces le pones la carga de tu vida a otra persona, a otro ser. Eh, y,
y es poner eso, ¿no? El sentido de vida siempre afuera, en lo externo. Es como que, ok, ya no puedo tener este apego porque se fue, entonces me voy a enfrascar en este otro apego de mis hijos, ¿no? No, siento que no hay una conciencia allí de lo que realmente está tratando la vida de decirnos, de que es de soltar los apegos y quedarnos con el amor, quedarnos con la experiencia, quedarnos con lo que todavía hay, porque cuando te permites experimentar ese dolor y transitarlo, entonces ves lo que sí hay, porque es que el amor sigue ahí. O sea, solo que se expresa de maneras distintas porque no está el cuerpo físico y no podemos expresarlo con los sentidos, pero el amor sigue ahí. Y eso me da conciencia de lo grande que somos, que no es solamente este cuerpo, sino también la energía. Me hace ser consciente de eso y me hace también pensar que si él murió, pues, pero sigue siendo energía y él murió porque cumplió su propósito, entonces es que el que yo esté aquí todavía es por algo. Entonces me hace dar como más en sentido, no, tengo que estar aquí, tengo que estar bien y tratar de... Y estar bien no significa no llorar y no sentirte mal. Estar bien me refiero a vivir lo que me toque, ¿no? Wow, cuánta sabiduría y claridad en tus palabras. Y ahorita que mencionas el apego, me encantaría leer algo que dices en tu libro sobre el apego que me gustó muchísimo y dices, lo que me duele es mi expectativa, una expectativa que construí en el pasado producto del apego a lo que tuve y a lo que imaginé que podría tener. De ahí que cuando me dicen, aún tienes una vida por delante, no me inspira consuelo, principalmente porque no la tengo garantizada. Alberto también tenía una vida por delante y no la vivió. Además, esa vida por delante no incluye el cumplimiento de las expectativas que tenía con mi esposo y me hace visualizar todo el tiempo que tendré que vivir sin él. Sin embargo, en el presente solo hay amor incondicional y aceptación. Profundísimo, me parece, de mucha sabiduría, de mucha claridad, porque en el duelo una de las cosas que surge es como tanta confusión, falta de claridad mental, Ujú. ¿no? Cómo con la nueva rutina y hacer cosas diferentes, nuestra mente va entendiendo, que las cosas va cambiando y por eso hacer ese tiempo, ¿no? El tiempo es nuestro mejor aliado en ese proceso de duelo. Pero una vez más te digo, me sorprendió muchísimo la claridad, la sabiduría tan profunda y tu fortaleza de espíritu al poder realmente plasmar con tanto eh, orden y precisión todos estos procesos, donde los incluyes todos, que es lo más precioso que me parece de tu libro, que puedes realmente tocar todas estas emociones complejas de tanta vulnerabilidad y hacer espacio a todas ellas sin miedo a incluirlas en el proceso de duelo, que creo que es ese regalo. Y como en cada capítulo abres como una poesía que escribiste tú y como al final de cada capítulo pones una canción que Mm. para ti como que toca las emociones que quieres transmitir a través de cada cosa que escribes. Realmente es precioso y te quiero agradecer por ese regalo Ay, que gracias. compartes con nosotros, Angélica. No sé, pues yo creo que es importante ir cerrando el podcast. Me gustaría que tuviéramos más tiempo, pero ya estamos llegando al final y no sé con qué nos quieras dejar para terminar este podcast. Sí. Bueno, yo realmente pienso que aunque la aceptación obviamente es lo que nos va a dar más paz, más que las respuestas, como digo, a todas las preguntas que nos hacemos en estos procesos, sé que la aceptación no llega de un día para otro, ¿no? De hecho, yo siempre digo como que esta analogía de cuando un corazón roto se está cosiendo. Yo siento que es, no, que el corazón, o sea, la aguja que pincha para ir poder cosiendo ese corazón es cada detonante de dolor. Y tratar de verlo con esa comprensión de que ese dolor es lo que te está ayudando a que tu corazón nuevamente esté unido con todas sus piezas.
No va a ser el mismo corazón de antes, pero va a ser un corazón funcional. De hecho, ya lo está haciendo porque precisamente transitar el dolor es una de las funciones que él tiene. Entonces, es eso, ¿no? Como que confiar en ese proceso, confiar, sí, yo creo que ese es dejaría como que en resumen eso, esa palabra, ¿no? La confianza en el proceso, la confianza en la vida que te sostuvo con tu ser amado durante poquito o tanto tiempo, es la misma vida que te va a seguir sosteniendo ahora. Eso creo que sería mi palabra, ¿no? La confianza y la Gracias, gratitud. Angélica, muchas gracias por esta reflexión, gracias por compartir con el público de Amorte. Vamos a dejar tus redes y, bueno, los lugares donde puedes comprar también tu libro. Y bueno, esperamos tenerte de nuevo por aquí. Y yo los dejo con esta reflexión del duelo de la pareja, porque es dedicado esta temporada 6 al duelo de la pareja desde todas estas miradas. Es esto tan importante que dijiste, que eres una persona completa. El estar con otra persona no te completa, es buscar como todas esas partes nutritivas adentro de ti para sentirte completa y si en algún momento llega la oportunidad, el regalo de la vida de compartir con alguien más esta experiencia de amor, qué bendición, pero no significa que no vas a poder ser feliz si no encuentras otra pareja más. Así Muchas es. gracias por escucharnos Gracias a en ti, este gracias. episodio de Amorte. Gracias a Gracias al todos. público por escucharnos. Hasta la próxima.